Hola, yo soy Sherezada, bienvenidos al podcast ¿Quién soy? El podcast donde nos acompañamos y nos reconstruimos en el proceso. Como siempre, les recuerdo que se suscriban a los canales de Spotify y de YouTube para que crezca el número de personas que escuchamos este podcast. Y me pueden seguir en Facebook como ¿Quién soy? Y por Instagram y Twitter como ¿Quién soy podcast? Igualmente, pedirles su apoyo para difundir los capítulos a otras personas para que crezcamos. También quiero comentarles que para la siguiente semana en adelante vamos a cambiar de horario en el que se transmite por primera vez cada capítulo. En vez de iniciar a las 10 de la mañana, se va a compartir a las 5 de la tarde. Y esto es por algunos cambios personales en cuanto a aspectos laborales, por lo cual para comprometerme a siempre compartir los capítulos puntualmente, pues mejor se pasará a la tarde. El tema con el que vamos a iniciar el podcast el día de hoy es la dieta o el plan de alimentación basado en plantas. Y pongo como pregunta de título es ¿solo vives de ensalada? Que es algo con lo que se han burlado de mí muchas veces, muchos años. Y la respuesta pues es no. Una dieta basada en plantas es un estilo de vida. O sea, algo que adquieren como un hábito en el cual consumes alimentos de origen vegetal, no solo en forma de ensalada. Hay carnes, vegetales, soya, están los frutos secos, las leguminosas, los cereales, bebidas pues que son de, en este caso, algunas veces frutos secos o de arroz, que simulan bebidas lácteas, hay quesos veganos. De verdad que no tienen ni idea de la variedad de alimentos para elegir que existen actualmente y que no contienen ningún producto ni cárnico ni basado en lácteos. Y en esa elección de ingesta alta en alimentos de origen vegetal, pues evita casi en su totalidad o en su totalidad consumir productos animales. Cuando me refiero a productos vegetales es no comer salchichas, no comer jamón, no comer pescados, no mariscos, no pollo, no lácteos, etc. Hay una gran variedad de elecciones de alimentación basada en plantas que vamos a ver dentro de un rato en este podcast. Y el día de hoy quiero hablarles desde mi experiencia, que aunque sí estoy estudiando nutrición, aún no tengo las bases totales para poder guiarlos nutricionalmente en caso de que quieran adoptar una alimentación basada en plantas. Y pues sí llevo aún así mucho tiempo alimentándome de esta forma y he pasado por cambios en mi alimentación que han sido buenos y malos en este proceso. Desde que era muy pequeña, mis padres fomentaron que gran parte de la alimentación de mi hermana y mía fuera el consumo abundante de frutas y verduras. Cuestiones en casa, como casi no tener frituras y en su lugar alimentarnos de semillas, por ejemplo, como semillas de girasol o cacahuates. De verdad que hasta que crecí me di cuenta que realmente las semillas de girasol no las vendían en mente para humanos, sino que eran en la sección de animales. Pero ya que mi familia procede del centro del país, de México, una gran parte de la alimentación de los platillos tradicionales son justamente basados en vegetales y también muy inspirados por el libro de La panza es primero de Ruiz, pues mis padres implementaron justamente esta alimentación en el que era más abundante la alimentación basada en plantas que realmente el consumo de carne y derivados. Y pues ellos justamente ponían en práctica lo que nos enseñaban, no era como tienes que comer vegetales, ellos no lo consumían, realmente pues era algo natural en mi casa, ¿no? Por lo tanto pues se volvió cierto hábito para mi hermana y para mí. Y pues ahora se intenta transmitir a mi sobrina, aunque ella sí tiene un poquito más de resistencia a los vegetales. Pero sí recuerdo desde muy pequeña que pasaba horas en la mesa porque no tenía ganas de comer carne, por lo que mis padres terminaban llegando a un acuerdo conmigo de que me comiera tal vez un pedacito más y entonces me podía levantar, pero podía pasar horas en la mesa sin levantarme porque yo no quería comer carne.
Y pues más adelante, por el trabajo de mi padre, él es veterinario, pues muchas veces lo acompañaba a ranchos. Y literal, yo jugaba entre árboles y vacas. Y él me transmitió su amor por los animales. Dentro de una de esas veces que lo acompañé a los ranchos, fuimos a un rastro. Ya vi todo el proceso por el que pasaba una vaca. En ese momento tal vez no había tantas medidas como se toman ahora para evitar un poco más el sufrimiento de los animales, pero aún así es un proceso, la verdad, que fuerte. Cuando yo lo viví, sí, creo que me impactó, y justamente ese día decidí que no quería volver a comer carne nunca en mi vida. Se lo transmití a mis padres, pero me dijeron que estaba muy pequeña, aún no cumplía los 15, me dijeron que me esperara hasta que yo cumpliera 15 para poder de nuevo tomar esa decisión un poco más consciente, que yo fuera un poco más grande porque estaba en proceso de desarrollo. Así que le que cumplí 15 años, no volví a comer carne ni derivados nunca más, conscientemente, porque a veces por más que vas a comer a algún lugar y te dicen que no tiene tal vez manteca o algo por el estilo, pues ahí lo encuentras, separas o tienes que preguntar en todos lados, pero pues no es conscientemente, desde hace mucho tiempo que no como carne. La verdad es que yo no sabía mucho de cocina, y en mi casa sí me dijeron, porque mis padres trabajaban, que si me iba a volver vegetariana, pues que realmente yo tomara la decisión de mis alimentos, yo tomara esa responsabilidad de preparar mis alimentos. Y pues fue un proceso de ensayo y error en el que comencé a disfrutar de preparar mis propios alimentos, de experimentar. Y recuerdo el regalo de mi abuela, que llegó con varios libros de cocina vegetariana como apoyo, preocupada por mi alimentación. Me recuerdo horas navegando con un internet muy lento en ese entonces, intentando investigar un poco más sobre la alimentación vegetariana, con mucha muy buena información y también muy malos consejos realmente, porque la verdad es que pues durante esa etapa, y creo que aún hay mucha información sobre todo este punto de vista ético de alimentación vegetariana o vegana, pero no hay mucha información aún nutricional. Entonces sí, no aprendí mucho de cómo alimentarme bien durante esa etapa. También se encontraba mucha información sobre pues el tema de crueldad animal, que es un tema muy fuerte y un tema que aún falta mucho por realizar cambios a nivel mundial, de entendimiento de qué es lo que se está haciendo, qué se puede reducir, qué productos no consumir para no generar más crueldad animal. Y también se hablaba mucho de la relación entre bajar de peso y la dieta vegetariana o dietas veganas y todas las combinaciones que les voy a hablar más adelante. Y por lo mismo, pues la alimentación, mi combinación de alimentos no fue la adecuada. En mis intentos muchas veces fueron excesos de quesos y carnes vegetarianas que en definitiva no te nutrían bien. Y yo creo que de los 15 a los 19 años vivía por momentos muy restrictivos en alimentos y otros muy excesivos, fluctuando con mi cuerpo, y considero que fue una época muy poco saludable. Saben, es muy extraño, yo soy la persona más bajita de mi familia, de mis padres, de mi hermana, siendo la menor. Y tal vez pudo ser que debido a esta etapa en mi alimentación, pues que no me desarrollé o no crecí lo que debía de. No lo sabemos. Y aún así mis padres me cuidaron mucho durante esa etapa, y qué bueno que decidieron que me esperara un poquito más para comenzar con esta alimentación. Bueno, posteriormente a los 19 años, durante mi etapa universitaria, incluí más alimentos verdes, grasas buenas, y seguía consumiendo derivados de lácteos bajos en grasa, y experimentaba más con mis alimentos. Bueno, hacían que las barritas que venden, por ejemplo, de algunas marcas que no voy a mencionar, las utilizaba para desayunar, entre comidas, o por qué no, también a veces para la cena. Y pues tampoco era realmente esto nutritivo, y experimenté en esta época menos fluctuaciones con mi cuerpo y comencé a realizar ejercicio un poco, tal vez de bajo impacto, pero constante. Fue como hasta los 22 años que por medio de redes sociales conocí que en el lugar donde yo vivía, en Campeche, había un nutriólogo que promovía la alimentación basada en plantas.
Y que por fin cuando iba a ir al nutriólogo no me iba a regañar por cómo me alimentaba, porque realmente esto era una constante y estuvo muy mal, porque lo único que hacían es que yo no quisiera volver con los nutriólogos o seguir planes de alimentación o tener regaños constantes, y decidí pues ir con este nutriólogo. Ciertamente esta experiencia marcó un antes y después en mi alimentación. Comprendí que hay diferencias entre planes de alimentación y las dietas que obtienes por internet y que no están bien, porque realmente el plan de alimentación va enfocado a una persona en particular, con características particulares, con requerimientos particulares y en una edad específica. Si por ejemplo yo quisiera seguir mis dietas de los 22 años, pues no es para mí, porque yo ya no tengo esa edad, porque ya no tengo el mismo cuerpo, no tengo las mismas actividades, entre muchas otras cuestiones. Y pues aprendí eso a través de mis consultas durante esa etapa. También aprendí qué alimentos eran pues más adecuados para mí, cuáles no, y me proporcionaba lecturas constantes que me ayudaban a entender un poco más cómo combinar mis alimentos de forma adecuada. Y eso se lo llama educación nutricional, que es algo que los nutriólogos deben de hacer dentro de sus consultas y que muchas veces no se hace o no se hace de la forma adecuada. Ahí comenzó mis intereses por temas de nutrición y por mi bienestar, donde mi peso pasó a segundo plano y pues me enfoqué más bien en mí, en sentirme bien y en estar bien. De hecho, por si quieren conocer un poco más de esta información que me proporcionaron en su tiempo, o de información sobre cómo seguir un plan de alimentación basado en plantas adecuado, pues yo les recomendaría que revisen redes sociales de Mauricio González, que fue mi nutriólogo en ese entonces, y tiene muy buena información y muy sencilla para todas las personas. Y bueno, pues seguimos con la historia para ya continuar un poco más con la información que creo que va a ser interesante para ustedes. Pues bueno, entonces mi primera recomendación durante este capítulo es que si estás pensando en adoptar una dieta basada en plantas o disminuir en este caso el consumo de carnes o alimentos de origen animal, es siempre pensar en tu bienestar, acudir con un profesional que no te dé remedios mágicos, sino una educación nutricional, tomar en cuenta que es realizar un cambio en tu estilo de vida con la responsabilidad que esto conlleva, y que poco a poco es parte de tu vida. Al principio puede ser difícil cambiar los hábitos, porque ya tenemos hábitos muy establecidos, pero con respecto va pasando el tiempo, vas adoptando cambios. En un momento se vuelven parte natural de lo que haces, ya lo adoptaste. Y lo que quiero dar a entender con esta introducción es que la elección de tus alimentos es más que solo verte a un peso que, de acuerdo a una construcción social, que es un concepto que ya hemos hablado antes, te dicen si está bien o no. Estas medidas clásicas de 90, 60, 90 o las tallas que imponen en las tiendas. Esto es adoptar hábitos para nutrirte bien, para crecer y desarrollarte. Y si ya estás en una etapa más avanzada, como la adultez, es un tiempo de mantenerte saludable, porque es un hecho que puedes prevenir y controlar muchas enfermedades con una buena alimentación. Y en el caso de pues ya el adulto mayor o en la etapa de vejez, pues es un proceso de tener una calidad de vida a través de tu alimentación. De lo que hiciste antes repercute en esa etapa, y en esa etapa es mantener una buena alimentación para mantener una calidad de vida en la que puedas ser más independiente, puedas hacer actividades, puedas disfrutar y puedas retrasar un poco más el envejecimiento. Bueno, pues hasta aquí ya hablamos de un poco de mi historia. Me gustaría que a través de mi experiencia ustedes vean o analicen qué es lo que quieren para ustedes, si ya lo están llevando, asesorarse, tener en cuenta cómo varía la alimentación en las etapas o qué requerimos en las distintas etapas de vida, y que adoptar una alimentación basada en plantas es más, como les dije, que un peso, es más que una ideología o valores, es tu bienestar físico de tu cuerpo, pero también bienestar mental y emocional. Por eso es que también es importante tener un poquito más de qué es la alimentación basada en plantas, qué es la alimentación vegetariana, qué es la alimentación vegana. Y ahora vamos a hablar
de ello. Y comenzamos con qué es la alimentación basada en plantas. Y como mencionaba al inicio, es más que solo comer lechuga. Es un plan de alimentación ampliamente recomendado porque incluye un muy alto consumo de frutas y verduras, donde las recomendaciones generales de consumo de frutas y verduras, seas vegano, vegetariano o ovolácteo, son de 5 a 6 porciones de estas al día. También incluye el consumo de frutos secos como almendras y nueces, legumbres o leguminosas como frijol, lenteja, habas, garbanzos, semillas como la chía o el girasol y aceites vegetales y granos enteros. El consumo de estos alimentos proporciona nutrientes necesarios, grasas mono y poliinsaturadas, ácidos grasos, omega 3, aunque depende de tu combinación de alimentos también este consumo, y vitaminas antioxidantes, minerales, fibra y proteínas vegetales. Y en cambio, según la OMS, el exceso constante de consumo de carnes rojas y o de carnes procesadas, como salchichas, jamón, carnes enlatadas, ahumadas, en conservas, entre otras, puede ser un factor de riesgo de cáncer y o un mayor riesgo de factores cardiometabólicos. Y ahora sí pasamos a un punto importante: la diferenciación entre alimentación basada en plantas, entre vegetarianos y entre veganos. Como ya mencioné, la alimentación basada en plantas son recomendaciones de dietoterapia con bases científicas enfocadas justamente a la prevención, mientras los estilos de vida vegetarianos y veganos tienen bases sí científicas, que son justamente estas basadas en plantas, pero también una base ética de trasfondo. Y ahora voy a explicar la diversidad de dietas vegetarianas existentes. Tenemos primero la flexivegetariana, que se alimentan de vegetales, de huevos, de lácteos y algunas veces de pescado y algunas veces de carne. También tenemos la ovo-lacto-vegetariana, que se alimentan de vegetales, de huevo, de lácteos, pero no de pescados ni de carnes. Esta fue la que yo expliqué al inicio cuando comencé en mi periodo de 15 a 19 años, en el que decidí no volver a comer carne. También están los piscivegetarianos, que consumen vegetales, huevos, lácteos y algunas veces pescado, pero nada de carne. También tenemos la crudívora, que consumen vegetales, consumen algunos lácteos y algunas veces carnes. Tenemos la vegana, que solamente se alimentan de plantas, frutas y verduras, y la higienista, que se alimenta también de vegetales. ¿Recuerdan que hace un momento les mencioné que cuando se lleva una alimentación vegetariana, vegana o derivados, que ya hablé hace un momento, tienen implicaciones éticas? Y ahora quiero hablar un poquito más de esas implicaciones éticas para que se entiendan mejor. Muy bien, comenzamos con el primer punto. Y este es el tema de la protección de los animales. Mediante la reducción de la demanda de carne y otros productos provenientes de animales, pues se espera que los animales dejen de sufrir. Los animales justamente que prácticamente nacen, crecen para nuestra alimentación y que viven de forma muy cruel, muy atroz. Y creo que habría que reflexionar si es justo que un animal que también es un ser vivo, toda su vida solamente sea dispuesta para alimentarnos, para otras personas que no viven el contacto con su mamá o no conocen otros espacios, y que realmente generaciones atrás pues tenían un estilo de vida muy diferente y que nosotros somos los que decidimos esto, ¿no? Viven en espacios muy pequeños y muchas veces ni siquiera llegan, por la forma en la que viven, la alimentación por la que pasan, ni siquiera llegan a los mataderos, sino que mueren antes de ello. También esa producción de carne causa deforestación, contaminación y sequía, que ahora vamos a hablar un poco más de lo que esto provoca.
Y bueno, también quisiera hablar un poco sobre esto. Creo que es un debate que tendría que abrirse más adelante y que espero poder tener personas invitadas en las cuales podamos discutir. Pero yo he tenido contacto a través de mi trabajo durante muchos años con personas, bueno, no solamente yo, por mi familia, con personas que viven a través de la cría de animales de traspatio, ya sea para autoconsumo, pero también para venta. Normalmente no viven en las ciudades, viven en las comunidades y pues la forma en la que viven estos animales es un poquito diferente, ¿no? No es que tengan hectáreas gigantes de animales de traspatio o de ganado y que pues vivan achocados, ¿no? Es otra forma de vida, otra forma de crianza, pero que también es una población que muchas veces por la forma en que vivimos están invisibilizados y que tienen pues realmente recursos económicos pues no muy buenos y que no tienen como, no sé, si trabajamos por ejemplo en una empresa, pues sabes que a la quincena o al mes vas a recibir tu salario, ¿no? Pero ellos no tienen un salario mensual. Sí se están trabajando en programas de apoyo al campo o apoyos a la población en comunidades, pero este es un apoyo y realmente se tendría que trabajar en programas que generen estrategias para que esto sea sostenible, no que se dé el apoyo toda la vida, sino que se generen estrategias locales para que se pueda salir de este círculo en el que solo se recibe, sino que se genere, ¿no? Entonces, creo que mientras tanto, yo sí estoy un poco más consciente de esto. Yo no lo haría, pero tampoco puedo juzgar a las personas que viven de esta forma. Entonces solamente quería dejar claro esto para un punto de reflexión y debate al futuro. Y como siempre digo, lo que yo estoy opinando no es la verdad absoluta, es lo que yo creo. Y creo que a través de eso se puede generar diálogos. Y tal vez yo pueda estar mal y pueda dentro de un tiempo cambiar de opinión. O tal vez tú que me estás viendo, pues tal vez cambies de opinión, ¿no? Pero son cosas muy diferentes. Las personas que tienen animales de traspatio, de autoconsumo, que son más conscientes del proceso o la cadena de alimentación, de llegar a crear el animal hasta su consumo y que viven también de la venta de ello, a pues estas empresas con hectáreas gigantes que realmente pues es un número más que una gallina o una vaquita, ¿no? Ok, para no expandirme más, vamos a pasar al punto número 2, que es por temas de salud. Y que es algo también que comparten con la alimentación basada en plantas, y lo explicaré un poquito más adelante a detalle. El punto número 3 es por el medio ambiente o por la naturaleza. Y esto es porque cada segundo se talan de 1 a 2 acres de selva tropical para el pastoreo de ganado o cultivo. Y el 91% de la deforestación forestal es causada por el ganado. Además, la ganadería representa el 51% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y la agricultura animal es responsable de más emisiones en gases de efecto invernadero que todo el sector de transporte. Entonces, cada día, una persona que come una dieta basada en plantas ahorra 1.100 galones de agua, 45 libras de granos, 30 pies cuadrados de tierra boscosa y 20 libras de CO2 equivalente. Y pues también la vida de un animal. Según las personas expertas en el medio ambiente, es necesario que los humanos dejen de consumir carne y lácteos para evitar daños irreversibles al planeta. Y sí me gustaría hacer un poco la división entre medio ambiente y naturaleza, porque creo que también es algo que valdría la pena debatir más adelante. Para mí, prefiero hablar de naturaleza porque se está tomando como desde un punto más holístico, desde la importancia de y que somos parte de la naturaleza, y cuando se habla muchas veces de medio ambiente se ve desde el punto de vista más bien económico. Entonces, para mi punto de vista me gustaría más hablar desde naturaleza que de medio ambiente. Por la justicia social, que es el punto número 4, ya que las industrias que producen alimentos utilizando partes y secreciones del cuerpo de animales son extremadamente dañinas para los seres humanos y afectan de manera desproporcionada a las personas,
de bajos ingresos. Estas industrias contaminan el aire y el agua de las comunidades, de la cual causan problemas de salud para los residentes. Y creo que sería muy bueno si yo les paso algunos documentales durante esta semana que hablan un poco más de estos temas, porque creo que son importantes tomar en cuenta y que muchas veces, por fomentar la economía de las localidades y del país, pues se pasan por alto estos datos que existen o estas investigaciones. Muy bien, ya hablamos de estos puntos éticos. Ahora quiero hablar de los beneficios de este tipo de planes de alimentación, y son la disminución de riesgo de diabetes tipo 2, la disminución de riesgos de mortalidad cardíaca, y conforme sea una mayor dieta basada en plantas, es una mayor sostenibilidad en la alimentación. Cuando me refiero a sostenible, es algo que va más allá de un periodo de tiempo, sino que se prolonga en el tiempo y que se hace sin dañar los recursos, la forma de pensar, la cultura, muchos aspectos de la salud de las generaciones actuales, pero también de las futuras generaciones. Y pues es indispensable la revisión de los productos que se compran por lo mismo, ya que en este punto de la sostenibilidad, al ser productos ultraprocesados, aunque hablen de que son basados en plantas o que son vegetarianos o veganos, pues en algunos casos son transportados de zonas muy lejanas. Si ustedes entran a algunas tiendas en las que venden alimentos veganos o vegetarianos, o de repente vemos que en Costco, perdón por las marcas, o en algunas tiendas departamentales, para no decir marcas, pues son alimentos que proceden de Estados Unidos o de otras zonas, y esto pues provoca un aumento de la huella de carbono, que es otro tema que es importante reflexionar, ya que si existen factores éticos por los cuales estás pensando en cambiar tu estilo de vida en alimentación, pues tendrías que tomar en cuenta. Y como mencioné al inicio, también es indispensable tener un asesoramiento nutricional para que podamos cubrir con los requerimientos necesarios en todas nuestras etapas de vida, como ya lo dije, desde niños, adultos, mujeres embarazadas, adultos mayores, ya que pueden existir deficiencias a medianos o largo plazo de vitaminas B12, vitamina D, hierro, zinc, omega 3 y calcio. Y es indispensable realizarse estudios bioquímicos para confirmar el estado de salud con el que se cuenta. En mi caso, consumo suplementos de omega 3 y vitamina B12 desde hace muchos años, y pues también alimentos que añaden justamente estos suplementos, como leche de almendras, carnes vegetarianas y levadura nutricional. Yo no como huevo, no tomo leche ni yogur animal. Sí como queso algunas veces, pero prácticamente solo lo hago fuera de casa, porque si voy a comer a algún lado, de esos con mis amigos o mi familia, en muchos lugares pues sí, la única opción es comer algo que tenga queso, y pues no me queda de otra. Pero cada vez hay más apertura de lugares, tanto cuando viajas a algún lugar como restaurantes locales, que son o que tienen alimentos basados en plantas, y que vale la pena probar, que cada vez realmente pues se esmeran más y son muy muy ricos, y incluso cuando voy acompañada de alguna persona que no tiene el mismo estilo de vida, pues también lo disfruta bastante. Y bueno, ahora con respecto a los alimentos basados en plantas, de manera general, el principal motivo, como había mencionado, pues es de salud. Ayuda a controlar muchas afecciones de la salud que son comunes, como diabetes, obesidad, cáncer, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, colesterol alto, artritis, enfermedades de Alzheimer, depresión y muchos otros. Pero pues también hay que asesorarse bien si decides adoptar una dieta basada en plantas, porque también, por ejemplo, el no consumo de vitamina B12 por mucho tiempo, pues también se puede confundir con problemas pues de pérdida de memoria, y se confunde algunas veces incluso el diagnóstico con Alzheimer. Entonces creo que es algo que tiene que tomarse con mucha seriedad. No digo que no lo hagas, pero con una asesoría adecuada creo que se puede vivir muchos años muy bien.
Y ahora quiero pasar como un poco tema de mitos y realidades, desde mi experiencia. Muchas personas durante mucho tiempo, cuando hablo de mi alimentación, me mencionan lo difícil que se les hace hacer cambios en sus hábitos. Sin embargo, si se inicia con asesoramiento nutricional, verdaderamente te amplía mucho el qué tipo de alimentos consumir. Pues se puede ajustar a tus posibilidades de tiempo, tus posibilidades económicas y tus gustos. Y en caso de que si tu nutriólogo no lo hace, es importante expresárselo o seguir buscando el nutriólogo adecuado para ti, con el que te sientas a gusto. Y si tu nutriólogo te complementa con educación nutricional, pues poco a poco y sin darte cuenta se volverán hábitos en tu vida, como muchos otros que adoptas en tu vida diaria, como lavarnos los dientes. No es que naciste lavándote los dientes, sino que poco a poco tu familia, a través de sus hábitos, a través de la información, a través de que pues tal vez al principio te insistían en lavarte los dientes, pues ahora es algo normal que haces, ¿no? Constantemente. Entonces poco a poco irás experimentando y descubriendo alimentos y que se van formando parte de tu vida diaria. Mito número 2 es que también mencionan lo costoso que puede ser pues tener una alimentación basada en plantas. Y si bien es cierto que hay lugares o tiendas que importan o transportan alimentos, o bien lugares de preparación de comida que requiere creación de sus propios ingredientes, que puede ser pues muy costosos, también hay espacios que son económicos. Por ejemplo, yo mensualmente hago mi súper con carnes vegetarianas y carnes veganas más bien, en un súper llamado Solara. Y ellos preparan muchos de sus alimentos, los comercializan, por ejemplo, los empacan siguiendo ciertas medidas higiénicas. Y realmente pues no son productos costosos. Comparado, por ejemplo, con lo que valdría 1 kilo de carne o 2 kilos, pues es prácticamente lo que yo compro al mes. Y pues compro mucho más que solamente 1 o 2 kilos de carnes veganas. Entonces se compensa. Y creo que incluso pues es más económico. Y pues también en casa, al basarnos en el consumo principal de frutas y verduras, guiándonos en aquellos a los que tenemos acceso en nuestra localidad y que son de temporada, realmente no es tan costoso basarse en este tipo de alimentación. Y pues también consumir cereales como avena, arroz integral, papa o leguminosas como el frijol, lenteja y garbanzos, pues que tampoco son muy costosos. Y por otro lado, sí quiero mencionar que conozco muchos planes de alimentación de otros, o más bien referidos por otros nutriólogos, que colocan productos exóticos y que son difíciles y costosos realmente, o que llevan un tiempo de preparación pues muy grande. Como si entre más exóticos fueran los alimentos, pues mejor fuera tu alimentación. O eleva tu estatus con dichos nutriólogos, ¿no? Y esto en su gran mayoría, realmente mis profesores de nutrición me recalcan que no debería de ser, que más bien el nutriólogo debe adaptarse a la alimentación de los clientes, tanto las preferencias, a pues la economía con la que cuentan, a lo que se puede conseguir en el lugar en el que viven. Y que fue algo también que yo entendí a través de mi práctica comunitaria en promoción de la salud. Lo que les mencionaba hace 1 o 2 capítulos, creo, que pues puedo llenar un proyecto muy bueno de consumo de manzanas, pero si en las localidades no hay manzanas, imagínense lo que tienen que hacer las personas para poder comer manzanas, ¿no? Tener que primero moverse de su localidad, tener que pagar más por comprar estas manzanas, y que pues a la larga no va a ser tal vez muy sostenible para la familia. Y bueno, por último, terminando este tema de mitos y realidades, siempre me cuestionan sobre mi bajo consumo de proteínas, porque pues no como carne. Y la realidad es que se pueden consumir a través de ciertas combinaciones de alimentos, como por ejemplo la combinación de leguminosas con cereales integrales, es decir, por ejemplo, el clásico platillo de moros con cristianos, que es muy mexicano, y que al mismo tiempo esto pues realmente no es costoso. Para poder concluir
Ahora sí, con este tema es importante mencionar ciertas recomendaciones al respecto, que pasamos al punto de las recomendaciones. Y es primero que cada etapa del ciclo de vida requiere consumos distintos de nutrientes, por lo que tener o realizar planes de alimentación basados en plantas debe ser de forma planificada para evitar deficiencias o antinutrientes. La recomendación 2 es que si no tienes claro cómo comenzar el cambio en tu estilo de vida o lo sientes muy extremo, puedes comenzar reduciendo el consumo de carne y productos animales hasta donde te sientas saludable y te sientas a gusto. Por ejemplo, justamente Greenpeace promueve un día sin carne, que son los lunes sin carne. Podrías comenzar con esto hasta que vayas viendo cómo te va y qué puedes ir eliminando de tus alimentos. La tercera recomendación es disminuir o evitar el consumo de carnes rojas, como el cerdo o la carne de vaca. Y también evitar alimentos cárnicos procesados, como los embutidos, salchichas, hamburguesas. Y en su lugar aumentar el consumo de alimentos saludables de origen vegetal, como legumbres, frutas, verduras, semillas, frutos secos, granos enteros. La siguiente recomendación es aumentar el consumo de cereales integrales en lugar de los refinados. También las frutas frescas en lugar de los jugos y otros que son procesados. El consumo de aceites insaturados, como el de oliva, en lugar de grasas saturadas. Y aumentar el consumo de agua natural o infusiones en lugar de bebidas azucaradas. Otra recomendación es disminuir alimentos fritos, productos de pastelería y alimentos con azúcar añadido. En este punto quisiera añadir que cuando de repente comenzamos a consumir jugos porque creemos que es más saludable o más rápido, realmente estás evitando consumir toda la fibra que te pueda aportar una fruta o una verdura. Igual cuando les quitamos la cáscara. Entonces es más recomendable por eso consumir la fruta o la verdura tal y como está que en jugos o cuando las pelas. Y bueno, por último, busca información confiable o bien puedes solicitarle información a tu nutricionista y a partir de esta información reflexionar tus motivos y cuestiones éticas. No te bases en argumentos de otras personas, ni los míos, que podrían no tener bases científicas y pudieran afectar tu salud. Y pues creo que justamente siempre es fomentar nuestro pensamiento crítico, cuestionar todo, investigar y entonces tomar decisiones personales. Toma en cuenta que la responsabilidad de cualquier tipo de hábitos alimenticios que realizas siempre debes de poner en primer lugar tu salud. Ok, pues ahora vamos a pasar a la parte de la canción de la semana. Y la canción para cerrar el podcast se llama Looking for Change, que en español significa buscando cambios. Otra canción que también originalmente es en inglés y que es interpretada por Paul McCartney. Esta canción es del año 1993 y la canción dice: Vi un gato con una máquina en su cerebro. El hombre que lo alimentó dijo: no sintió dolor. Me gustaría ver a este hombre sacar esa máquina y pegarlo en su propio cerebro. ¿Sabes a lo que me refiero? Vi un conejo con los ojos llenos de lágrimas. En el laboratorio que la poseía, lo ha estado haciendo por años. ¿Por qué no les hacemos pagar hasta el último ojo? Que no pudo llorar sus propias lágrimas. ¿Sabes lo que quiero decir? Cuando te digo que todos estaremos buscando cambios en la forma en que tratamos a nuestros semejantes y aprenderemos a crecer. McCartney se dio su canción a PETA para mostrar la visibilidad de la crueldad animal que es aceptada al ser relacionada con cuestiones económicas. Y desde 1975 cambió su alimentación a un estilo de vida vegetariano. Y desde entonces, pues expone frecuentemente sus argumentos éticos al respecto. Considero esta canción para poner el punto principal en investigar y analizar previos a rechazar hábitos alimentarios distintos a los tuyos. Y con que no concuerdas con los puntos éticos de la alimentación vegetariana o vegana y variantes, bien puedes hacer pequeños cambios en tus hábitos
como la alimentación basada en plantas, que tienden a cuidar tu salud y la de tus seres queridos, pero también la naturaleza. Por ejemplo, los lunes sin carne, que había mencionado anteriormente. Y por otro lado, sea el cambio en tus alimentos al consumo de alimentos basados en plantas, adquirir la responsabilidad igualmente del cuidado de tu salud con profesionales que te puedan orientar al respecto. Y pues justamente también la canción habla de este argumento ético de la crueldad animal. Hay muchos productos que utilizamos normalmente, sobre todo de belleza o cosméticos, que experimentan en los animales y que tampoco nos damos cuenta de ello, que es importante investigar lo que consumimos, no solo lo que comemos, sino lo que nos ponemos, porque bien podrían evitarse. Siempre hay alternativas en las cuales no sufren los animales para ello. Y bueno, con esto concluimos el programa. Sí quiero como poner el ojo en el renglón, que creo que se vale investigar, asumir nuestra responsabilidad, apoyarnos cuando tomamos estas decisiones y tampoco juzgarnos. Muchos años he tenido la broma de que solo vives ensalada, o cuestionarme de que por qué hago esto, por qué no, por qué de tal forma. Y creo que esto es algo personal. Nunca me han afectado las bromas al respecto, pero creo que hay personas a las que sí les puede afectar. Y entonces siempre, como lo he mencionado antes, tener cuidado con tus palabras para las demás personas. Y bueno, ahora sí, concluimos. Cuídense y nos vemos y escuchamos la próxima semana en el podcast ¿Quién soy? Sé que este capítulo abordó mucha información y que nos dio futuros temas a dialogar, y por lo mismo me gustaría saber tu opinión al respecto. También es el primer capítulo con temática en el que ya nos estamos viendo directamente. Me estoy adaptando a ello, espero que me tengan paciencia si hay cosas que me fallan o que voy mejorando conforme pasa el tiempo. También díganmelos, sí, espero que me lo digan de la mejor forma posible, pero siempre pues estoy abierta a escuchar los cambios. Me da mucho gusto ya pasar a este cambio, que me conozcan un poquito más. Suscríbanse también por medio de YouTube, Spotify, síganme en redes sociales. Y durante esta semana voy a compartir un poco de información sobre documentales para que se informen un poquito más. Y vamos a pasar a un cambio de horario, como mencioné al inicio. Ahora nos vamos a escuchar y ver la próxima semana por las tardes. Así que estén pendientes. Y ya saben que los quiero. Y hasta pronto. Cuídense mucho. Adiós.